¿Piensas tú que ya estamos viviendo los últimos días en el tan llamado fin del sistema de cosas? Todos hablan del fin del mundo. ¿Qué piensas tú? Hola, hola, bienvenidos a Palabra Viva. Hoy permitiremos que la palabra de Dios nos responda a esta pregunta. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dio señales de cómo serían las cosas cuando viviéramos en los días finales del sistema, los acontecimientos que pasarían antes de la llegada de la gran tribulación. Leamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículos del 3 en adelante. Dice así: Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? Jesús le contestó: Tengan cuidado que nadie los engañe, porque van a venir muchos usando mi nombre y diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin, porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otros. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Y entonces muchos perderán la fe, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente, y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Pero el que aguante hasta el fin será salvado. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 3 al versículo 14. Si bien estas palabras tuvieron su cumplimiento en aquellos tiempos con la destrucción de la antigua Jerusalén por medio de los babilonios, también estas palabras de Jesús tienen un cumplimiento profético para nuestros días y, como podemos notar, sí se están cumpliendo. Ya hay guerras, noticias de guerras, hambre, falta de fe, aumento de la maldad. Miren, leamos también lo que Dios dice en su palabra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice así: Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios, y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Si nos fijamos en las características de cómo serían las personas en los últimos días, según lo que nos dice este pasaje de la Biblia que acabamos de leer en 2 de Timoteo, se está cumpliendo también, porque las personas de hoy son así, son desleales, feroces, arrogantes, desobedientes a los padres, sin cariño natural, sin autocontrol, traicioneros, testarudos.
Y si te fijas también, al final del versículo 5 dice, aléjate de ellos. Es tal cual como lo dice. Las personas hoy en día, en su mayoría, son así. A sus propios hijos los botan a la basura, los abandonan o los golpean tanto que los eliminan. Y eso es no tener cariño natural, porque lo natural sería amarlos, proteger a los hijos. Pero vemos que las personas son frías. También no respetan a sus padres. Muchos golpean a sus padres también, o los abandonan, o no los respetan. A la luz de la Biblia entendemos que sí, que ya estamos viviendo en los últimos días de este sistema de cosas. Así que es tiempo de acercarnos a Dios. Porque podemos pensar, ¿por qué Dios pondrá fin a todo? ¿Por qué tiene que llegar este fin? Precisamente por la maldad del ser humano. Porque este no era el propósito que Dios quería para la humanidad. Él siempre quiso que nosotros fuéramos felices, pero debido a la imperfección, al pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, todo esto se truncó por un tiempo. Pero Dios aún mantiene su propósito de hacer lo que Él quería para la humanidad. Pronto en otro video les mostraré con textos bíblicos lo que la Biblia dice, lo que Jehová Dios, por medio de Jesús, su Hijo, hará en el futuro y cuál es el propósito para las personas obedientes a su palabra. Gracias por quedarte hasta el final del video. Y como siempre se despide de ti una colaboradora de Cristo. Que estén bien.